Amén, amén. Empezamos a predicar la palabra del Señor. Quiero decirle que para que lo tengan en sus manos, Proverbio 1:7 y el Salmo 128, de ahí estaremos predicando. Mis queridos hermanos, una característica de nuestra época, o sea, del tiempo en que estamos viviendo, es la falta de temor. La gente de este tiempo vive sin ningún tipo de temor. El temor o la falta de temor pone al hombre a vivir al borde de un precipicio. Y cuando digo temor, me refiero a respeto, porque en la Biblia la palabra temor no es miedo como en nuestro idioma, sino que comienza con respeto. Ustedes verán cómo el temor es respeto, es reconocimiento, cómo el temor es sumisión y cómo también esto es resultado del conocimiento. Así que cuando el hombre vive en temor, el hombre cumple, el hombre observa, el hombre respeta normas, principios, respeta jerarquía. Pero cuando el hombre no hace esto, ¿qué hace el ser humano? Se va al extremo y ya no tiene respeto por nada, ya no tiene sumisión a nada. Por eso en la Biblia, uno de los pasajes más claro, sencillo, pero contundente es Proverbios 1:7. Por eso vamos a empezar nuestro mensaje con Proverbios 1:7, aunque estaremos enfocados en el Salmo 128. Y Proverbios 1:7, ustedes verán que habla del temor de Dios en el hombre. El título de nuestro mensaje, escuche bien, la bendición de vivir en el temor de Dios. Ese es el título, la bendición de vivir en el temor de Dios. Además de nosotros entender lo que significa temor de Dios, vamos a ver en nuestro mensaje la bendición de vivir en el temor de Dios. Se lo explico. El Salmo 128 habla de la bendición de vivir en el temor de Dios. Pero me doy cuenta que muchos, aún en la iglesia, no entienden lo que es el temor de Dios. Por eso tengo que comenzar con Proverbios 1:7. Y le voy a dar un ejemplo para que ustedes vean cómo funciona esto del temor de Dios. Mientras que el Salmo 112 en la Biblia se centra en demostrar cómo es prosperado el hombre que teme a Jehová, o sea, cómo Dios prospera, dice el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra, y ahí da una serie de detalles de cómo el hombre es prosperado en todo lo que hace cuando teme a Dios. Pero el Salmo 128 tiene una peculiaridad. Además de ser parte de los salmos ascendentes, como se le llaman a los salmos que están desde el 120 hasta el 134, este salmo, escuche bien, no muestra la prosperidad como tal, sino que muestra la bendición de Dios sobre este hombre, esta mujer que teme a Dios. Y escuche ahora, Dios expande esa bendición no solamente a la persona que le teme, sino a su familia, a su iglesia, a su comunidad religiosa, a su iglesia y también a su nación o a su ciudad. Así que partamos con nuestro título, iniciemos nuestro viaje con nuestro título, la bendición de vivir en el temor de Dios. Temor de Dios no es temor a Dios. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría, escuche ahora, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría
y la enseñanza. ¿Por qué comienzo con este versículo si nuestro mensaje principal está en el Salmo 128, titulado La bendición de vivir en el temor de Dios? Porque me temo que muchos no viven en el temor de Dios porque no entienden, valga la redundancia, el temor de Dios. ¿Cuántas veces ha visto usted una persona leer Proverbios 1:7? Yo estoy seguro que muchas veces. ¿Y cuántas de esas veces no ha oído usted, incluso lo ha leído en libros, yo lo he leído, que dicen en Proverbios 1:7, Dios dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría? Pues fíjese que Proverbios 1:7 no dice eso. Y por eso quise comenzar así. Si decimos que Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, entonces estamos hablando de miedo. Pero más que eso, estamos hablando de que el temor sería producido desde dentro de nosotros, generado por nosotros, y entonces hablaría de miedo. Mis queridos hermanos y queridos amigos, una sola palabra lo cambia todo. En Proverbios 1:7, donde leí, dice el principio de la sabiduría, escuche bien por favor, es el temor de Jehová. Dicho de otra forma, es el temor resultado de Dios viviendo en mí, Dios poniendo ese temor en mí, Dios desarrollando ese temor en mí, Dios desarrollándose en mí. Entonces eso lo cambia todo, porque no es temor a, no es de mí hacia Dios, sino de Dios hacia mí. En otras palabras, porque usted quiere saber lo que significa la palabra temor. La palabra temor, sobre todo en el Antiguo Testamento, no es miedo, sino sometimiento, alabanza, dependencia. Y lo más importante del temor de Dios, del que habla Proverbios 1:7, es que además de ser producido por Dios, queda la pregunta implícita: ¿cómo Dios lo produce entonces en nosotros? Pues allá les va. Es el temor de Dios, es el respeto, es la alabanza, es la dependencia, es el sometimiento de un hombre o de una mujer, de un pueblo hacia Dios, pero que es resultado del conocimiento que tiene ese pueblo de Dios. ¿Dónde lo dice? Proverbios 1:7, otra vez lo leo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y escuche ahora, los insensatos desprecian, ¿qué desprecian? La sabiduría y la enseñanza. Por eso los insensatos no temen a Jehová, o no tienen el temor de Jehová. Por eso usted ve la sociedad en que nosotros vivimos. Es una sociedad donde el temor de Dios está, mis amados, minado. Aún dentro de la iglesia, aún dentro del pueblo de Dios, muchos dicen temer a Dios, pero ¿qué hacen? Viven sus vidas a expensas de sus propios proyectos, de sus propias ideas, de sus propias convicciones, de sus propias creencias incluso. Un ejemplo de lo que es temor de Jehová es lo que Cristo nos enseñó cuando Él decía: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre que me envió. Eso es temor de Jehová, porque dijimos que es sometimiento. Un ejemplo de temor de Jehová es cuando Jesucristo, antes de hacer un milagro, después de hacer un milagro, regularmente Él decía: te alabo, Padre, o sea, te exalto, Padre. Eso es temor de Jehová. Otro ejemplo de temor de Jehová en un ser es cuando Jesucristo, aún teniendo hambre, se negó a hacer un milagro para satisfacer su propia necesidad. Y Él proclamó en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es un ejemplo de temor de Jehová. Y si quiere llevarlo a alguien fuera de lo que es
Jesucristo, un ejemplo del temor de Jehová es Job, cuando perdió todo. Dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea Jehová o glorificado sea Jehová. Eso es temor de Dios. Entonces, habiendo explicado que el temor de Dios no es miedo, sino que es ese respeto, ese deseo de alabanza y de glorificación, ese sometimiento, o sea, sumisión a la voluntad de Dios, resultado, escuche bien, resultado, lo digo una vez más, resultado del conocimiento que tenemos de Dios. Eso lo dice Proverbios 1:7, los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? El diccionario la define como saber aplicar el conocimiento adquirido. ¿Quién es sabio? El que tiene el conocimiento y lo aplica cuando lo necesita. Así que el que no teme a Dios porque no es sabio, porque ha desechado la enseñanza, dice Proverbios 1:7. Eso es sumamente importante. Entonces, dicho eso, podemos ver la enseñanza del Salmo 128 con el título La bendición de vivir en el temor de Dios. ¿Qué dice el Salmo 128? Comienza diciendo, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. A mí me gusta la Biblia, porque la Biblia, a diferencia de otros libros, es un libro inclusivo. Esta es una sociedad excluyente. Esta es una sociedad donde todo lo sectariza, donde todo lo divide. Incluso en la iglesia, usted lo ve como estamos sectarizados, como estamos divididos. Aquel es de aquel es de esta denominación y aquel es de aquella, y todo el mundo está dividido, está separado. Pues la Biblia es un libro incluyente, y el Salmo 128 comienza diciendo, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Ahora, la Biblia, además de ser un libro incluyente, es un libro perfecto en su forma de hablar. Porque inmediatamente el Salmo dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Entonces uno tendría que preguntarse, ¿y cómo yo identifico a alguien que teme a Jehová? El Salmo 128 nos ayuda, y lo primero que dice es que anda en sus caminos. Versículo 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que, no dice ahí, sino coma, que anda en sus caminos. Entonces hay que responder la pregunta de si una persona que no anda en los caminos del Señor, que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, que no está siendo parte de la iglesia de Cristo, si esa persona teme a Jehová. Pues no, porque ya lo dijimos en Proverbios 1:7. El temor de Dios es el resultado de la sabiduría de Dios, que es fruto del conocimiento de Dios. Y este salmo dice que anda en sus caminos. Ahora, esa persona que anda en su camino y que teme a Dios, entiéndase que está sometido, que alaba a Dios, que depende de Dios, mire lo que le pasa. Es bienaventurado. ¿Y qué es bienaventurado? Es caracterizado por la felicidad, entiéndase la paz, siendo altamente favorecido por Dios. Si usted quiere un ejemplo bíblico, ve a Job, ve a David, ve al apóstol Pablo, ve a Moisés, ve a todos esos hombres de Dios, cómo ellos fueron bienaventurados cuando viviendo aún en adversidad, aún perseguidos, aún en necesidad, ellos tenían paz y confiaban que Dios era su redentor. Job dice, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra se levantará. Siempre aclaro que hay un conflicto con ese texto, porque una traducción dice, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra me levantará. Y otro dicen, se levantará. Pero no importa si es aplicado a Cristo, que Cristo se levantará o que Cristo me levantará. Lo importante es que ese hombre muestra cómo vive confiado en el temor de Dios. Así que bienaventurado, dice el Salmo 128, todo aquel, o sea, caracterizado por la felicidad, dígase la paz, siendo altamente favorecido por Dios, todo aquel que anda en sus caminos. Ahora, la pregunta es esta, y aquí me quedo en lo que me resta del mensaje.
¿Cómo se ve realmente la vida o la bendición de vivir en el temor de Dios? El Salmo 128 nos muestra las 4 esferas del ser humano en que afecta para bien la bendición de Dios cuando ese ser humano vive en el temor de Dios. ¿Cuáles son? El área personal, yo primero; el área familiar, porque yo no soy yo soy yo con mi familia; el área religiosa, entiéndase mi iglesia, mi comunidad de fe con la que alabo a Dios; y por último, mi ciudad y mi nación. El hombre, la mujer que es temeroso de Dios, no solamente es bendecido él, no solamente es bendecida ella, sino que su familia es bendecida a través de la gracia, a través de la bienaventuranza que Dios derrama en esa persona. Pero también su iglesia, también su comunidad, entiéndase, su ciudad y su nación son bendecidas. Veámoslo en el Salmo 128, versículo 2. Primeramente dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, ¿qué dice? Bienaventurado será y te irá bien. ¿Usted ha oído lo que está diciendo este salmo? Bienaventurado será cuando tú comas el fruto de tu trabajo y te irá bien. Ya dijimos que bienaventurado es caracterizado por la felicidad, entiéndase la paz, siendo altamente favorecido por Dios. ¿No ha visto usted persona, y quizás usted mismo, usted misma, ha tenido momentos en su vida en que aún comer el resultado de su trabajo como que le es difícil? Yo lo he tenido, que usted trabaja, se esfuerza, produce quizás mucho dinero o mucho esfuerzo en su trabajo, y al final cuando usted se sienta no puede ni siquiera disfrutar tranquilo, tranquila la comida. ¿No le ha pasado a usted en un tiempo de su vida que usted come y todo le cae mal cuando come? Usted me dirá: pastor, sí, eso era por un problema estomacal. Pues mire, muchas veces, y no estoy diciendo que siempre es así, pero muchas veces, yo diría en la mayoría de las veces, las personas tienen reacciones estomacales cuando comen porque están viviendo en estrés, están viviendo en falta de paz, están viviendo al límite, entiéndase, están viviendo fuera del temor de Dios. Y yo sé que usted podría refutar eso, por eso hago el silencio. Porque usted dirá: pastor, yo tengo estrés, yo soy una persona sumamente estresada, pero yo vivo en el temor de Dios. Acaba de decir la contradicción más grande de su vida. Escuche bien: el que vive en el temor de Dios, sometida al temor de Dios, el estrés no es parte de su vida. Porque el estrés es el afán fuera de control por alcanzar lo que yo quiero alcanzar a toda costa. El estrés es: quiero ayer lo que no tengo hoy. Y usted dirá: pastor, eso es imposible. Exactamente, eso es imposible. Pero eso es el estrés. El estrés es: yo quiero ayer lo que no tengo hoy. Y por eso me estreso. Y alguien lo dijo de esta forma, y me gusta: lo que tú no tienes hoy es porque no lo necesitas para vivir. Porque si lo necesitaras y no lo tienes, estaría muerto. Cierro la cita. Así que una de las características es que esa persona come el trabajo de sus manos, versículo 2 del Salmo 128, y es bienaventurado, o sea, altamente en paz. Esa persona, no importa si lo que come es pescado o un pedazo de pan, esa persona tiene paz y está satisfecho y Dios obra en su vida. Esa persona se sienta y disfruta lo mismo un vaso de agua que un vaso de leche o de otra cosa. Porque esa persona está en paz, esa persona tiene la bendición de Dios. Esa persona en el hueco de su corazón que dice Dios, ese hueco está lleno porque Dios está obrando en su vida y Dios, el temor de Dios está en la vida de esa persona. Ahora, ¿cuál es la otra área donde
afecta, por eso el título, la bendición de vivir en el temor de Dios? Pues dice el Salmo 128, el versículo 3, escuche bien, habla de la familia. Tu mujer será como vid, y usted sabe lo que es la vid, que lleva fruto a los lados de su casa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Algo que me he dado cuenta con los años es que escuche bien, más años dedica usted a preocuparse por sus hijos y por su familia que los años que usted se preocupa por usted mismo. Dicho de otra manera, después que tenemos familia, o sea, hijos, esposas, hijos, esposos, ya nosotros no vivimos para nosotros mismos, vivimos para nuestra familia. Pues el Salmo 128, de manera magistral, Dios te dice que cuando tú vives en el temor, recuerda el versículo 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Pero ya tú sabes que el temor no es temor que nace de ti, sino que por Proverbios 1:7 ya tú sabes que es temor de Dios, temor fruto del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios manifestada en tu vida. O sea que al final el temor de Dios no nace en ti, sino que Dios lo va poniendo en ti a medida que tú lo conoces. Entonces, primero en el 2 dice que vas a ser bendecido tú vas a tener paz, tú. Y después tus hijos, tu esposa, tus hijos, tu esposo serán bendecidos a través de ti. Mis queridos hermanos, yo le hago esta pregunta. ¿No ha conocido usted familia y quizá usted mismo, usted misma ha involucrado a su familia en desgracia simplemente porque usted hizo algo sin sentido? Yo conocí un hombre que un día se inventó un negocio, amaneció y dijo, ya sé el negocio que voy a hacer, voy a hipotecar la casa porque no tengo dinero, voy a hipotecar esta casa y con este dinero voy a prestar y me van a pagar el doble de lo que yo preste y entonces podremos comprar muchas casas, podré darle una mejor vida a mi familia. Pero ahora que yo tengo el temor de Dios, yo me pregunto, ¿dónde está el temor de Dios en ese hombre que piensa de esa manera? Y efectivamente hipotecó la casa, cogió el dinero, lo prestó. ¿Y sabe qué sucedió? Que terminó en la calle junto con su familia, traumatizando a sus niños pequeños de haberlos tenido en una casa pequeña pero segura, ahora a no tener dónde vivir, a buscar un lugar prestado para vivir, simplemente porque no pensó en el temor de Dios. Prefirió pensar en el plan perfecto. Recuerde que el Salmo 128 es un antídoto, es una prevención de Dios para nosotros, para que sepamos cómo afecta la bendición de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra nación, cuando vivimos en el temor de Dios. Escuche lo tercero que dice el Salmo. El versículo 4, he aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. No sé si se dio cuenta de algo. Que en el versículo 3 habla de la familia. Y sabiendo Dios lo importante que es la familia en nuestras vidas, ratifica la promesa de la bendición en el versículo 4. Míralo. Ya él había dicho en el versículo 1 que es bienaventurado, no tiene que repetirlo. Pero sabiendo la importancia de nuestra familia, en el versículo 3 dice cómo Dios bendice a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos. Y para que no tengamos duda, en el 4 dice, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y escuche ahora el versículo 5, cómo afecta a la iglesia, y este sí que me gusta. El versículo 5 dice, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. En la cultura hebrea, Sión está en Jerusalén. Jerusalén representa la ciudad de Dios. La palabra Sión, originalmente, la raíz Sión significa fortaleza. Eso es lo que significa la raíz de esa palabra. Pero la palabra Sión significa más que fortaleza. Esa es la raíz, pero la palabra Sión significa, escuche bien, tierra prometida. Y en la Biblia, en Sión fue construida la ciudad del rey David. Y David representa a Cristo, ustedes lo saben.
Y en última instancia, a nivel espiritual, la palabra Sión significa los puros de corazón, refiriéndose al pueblo de Dios, entiéndase, a la iglesia. Entonces, el versículo 5 es una alusión directa en el Salmo 128, donde predicamos con el título La bendición de vivir en el temor de Dios. Y el versículo 5 muestra, hermano, el resultado de Dios bendiciendo a un hombre, a una mujer y bendiciendo a su iglesia, o sea, a su comunidad de fe, porque es un hombre que tiene el temor de Dios. Piense usted, mi querido hermano, mi querida hermana, cómo es que Dios bendice la iglesia a través de un hombre, a través de una mujer que está viviendo en el temor de Dios. Se lo voy a mostrar porque quizá usted no entiende de manera rápida, no entiende qué es lo que dice. Pues yo se lo voy a mostrar en la Biblia. Escucha cómo dice: mantengámonos firme. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y usted dirá ahora, ¿y qué tiene que ver eso con el temor de Dios y la bendición? No vaya tan rápido, escuche ahora. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sabe lo que está diciendo Hebreos 10, 23 y 24? Que cuando una persona vive en el temor de Dios, esa persona transmite, pasa, respira, transpira ese temor de Dios alrededor de su comunidad de fe. Y los demás hermanos, aunque están mirando a Cristo, también miran a ese hermano, a esa hermana sometida, y eso contagia al pueblo de Dios. Aleluya. Así Dios bendice. Lo voy a decir una vez más. La manera como Dios bendice la iglesia, Salmo 128, llamada Sión, aquí en el Salmo 128, versículo 5, es que a través de un hombre, de una mujer sometida a Dios, alabando a Dios, glorificando a Dios, viviendo en el temor de Dios, los demás hermanos, sin quitar la vista de Dios, se fijan en ese hermano, en esa hermana que teme a Dios y quieren imitar la fe de ese hermano, de esa hermana, y así es bendecida la iglesia. Y por último, ¿qué dice el versículo 6? Dice: y veas a los hijos de tus hijos. Es una promesa extendida. Ya Dios habló de bienaventuranza. Ya Dios habló de presencia en la vida del que le teme. Pero ahora habla, escucha bien, de alargar días a tus días en la tierra y veas a los hijos de tus hijos. O sea, no tengas temor por tus nietos ni bisnietos. Yo no sé si los verás, pero hay una promesa de Dios de que sí lo verás. ¿Y cómo termina? Paz sea sobre Israel. Israel, ustedes saben que es la nación de Dios. Israel es el pueblo prometido de Dios, el pueblo, más que prometido, el pueblo escogido de Dios. Hay una promesa sobre Israel que no cesa, porque es una promesa incondicional, aunque hay otras que son condicional. Le explico, la salvación de Israel es condicional a que acepte a Cristo como su Salvador. Eso está en el libro de Romanos. Pero, escuche ahora, Dios protegiendo a Israel, Dios guardando a Israel, esa es una promesa incondicional que viene a través de Abraham. Y más que de Abraham, escuche bien, viene a través de la simiente de Abraham, que es Cristo en Génesis 3:15. De manera que Israel representa al pueblo de Dios, pero también dice Romanos, el Señor hablando, que ese Israel ahora es la iglesia, que Israel es la iglesia, es el pueblo de Dios. Entonces, hermano, Israel, pero en este versículo 6, Israel representa a la nación. Conclusión, cuando vivimos en el temor de Dios, Dios no solamente bendice el fruto de mi trabajo, me bendice a mí como persona, bendice también a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos. Bendice también tu comunidad de fe donde tú te estás congregando, tu ciudad espiritual que es la iglesia, pero también la nación donde vives.
Cuando doblas rodillas y tú proclamas o clama y proclamas sobre tu nación, Dios bendice también tu nación. Así que el temor de Dios en nosotros es una necesidad imperante, iglesia, en este tiempo. Porque hay muchos a tu alrededor, fuera y dentro de la iglesia, que no están viviendo en el temor de Dios. Conclusión entonces, analicémonos profundamente y preguntemos al Señor y a nosotros mismos si nuestras metas, si nuestros pensamientos, si lo que nosotros escogemos hacer está dentro del temor de Dios, y si no, pidámosle al Señor que nos haga volvernos a su temor a través del conocimiento que recibimos de su palabra.